Hola, con el gusto de saludarlos nuevamente para, dentro del módulo de lípidos, en esta ocasión, abordar el tema número 6, lípido 6, en donde dentro de la autooxidación abordaremos la formación de los productos de primera generación. Recordemos entonces que en la propagación se forman hidroperóxidos y que estos hidroperóxidos son eh, moléculas con una vida media pues relativamente corta y que tienden a descomponerse con rapidez. De tal manera que en la etapa de propagación se acumulan hasta un cierto tiempo y después baja su concentración, como lo podemos ver en esta gráfica. Y al descomponerse se van a generar cuatro compuestos por cada hidroperóxido que se ha formado en la etapa de propagación. A estos cuatro compuestos que se forman les vamos a llamar productos de primera generación. Aquí es donde tenemos el esquema general que ya hemos visto de la autooxidación hasta donde vamos, ¿no? En donde hemos abordado la iniciación, donde participa el oxígeno singulete, y después la propagación, en donde el oxígeno triplete es el que reacciona, tiene reacciones en cadena con radicales de tipo alquilo que provienen de los ácidos grasos insaturados, que se generan a partir de el ataque de radicales libres. Todo esto a partir de que la reacción entre los ácidos grasos insaturados y el oxígeno molecular pues no se puede llevar a cabo porque la energía de activación que se requiere es muy alta. Por eso es que en la etapa de iniciación se tiene que generar radicales libres. Aunque aquí aparece el radical alquilo como el protagónico, recordemos que realmente en la iniciación los protagónicos para desencadenar la propagación son los radicales peroxi, alcoxi e hidroxi. Pero en la propagación, bueno, pues aquí está en forma lineal explicada esta reacción, donde los radicales peroxi se transforman en hidroperóxidos cuando sustraen un hidrógeno de un ácido graso insaturado, produciendo un radical alquilo, que a su vez reaccionará con oxígeno molecular, aquí lo vemos, para producir más radicales peroxi, que a su vez nuevamente reaccionarán con ácidos grasos insaturados para producir radicales alquilo, o sea, esta reacción, y estos radicales peroxi convertirse en hidroperóxidos. Entonces, estos hidroperóxidos son los que se van a estar acumulando en la etapa de propagación. Y una vez que llegue a un cierto punto se van a empezar a descomponer. De hecho, se empiezan a descomponer, tal luego se forman en algunas de estas moléculas. Pero como su periodo de vida media les permite subsistir un poco más, va a generarse una acumulación de los hidroperóxidos. Y como dijimos, de cada hidroperóxido se van a generar cuatro productos de primera generación. Es decir, del ácido oleico que se produjeron cuatro hidroperóxidos, se van a generar 16 productos de primera generación. Del linoleico, recordemos, se generan dos hidroperóxidos, el 9 y el 13, y entonces se generan un total de 8 productos de primera generación. Y yendo al linolénico, donde se forman cuatro hidroperóxidos, nuevamente, recordemos cuáles, 9 y 13, 12 y 16, pues se van a generar en total 16 productos de primera generación. En total vamos a tener de estos tres ácidos grasos insaturados de 18 átomos de carbono, 40 productos de primera generación. Estos productos de primera generación posteriormente se van a seguir descomponiendo, aquellos que sean susceptibles de autooxidarse, y se van a descomponer en productos de segunda y tercera generación. En esta presentación vamos a ver nada más cómo se generan los productos de primera generación. Veamos el caso del ácido linoleico. Empecemos con este, el 18,3, que tiene, como ya vimos, cuatro hidroperóxidos en la etapa de propagación. Vamos a ver cómo son los productos de primera generación del ácido linolénico. Empecemos por ver cómo es que se generan los productos de primera generación del 9 hidroperóxido del ácido linolénico. Recordemos, aquí está la estructura del 9 hidroperóxido, con dobles saturaciones ahora en 10, en 12 y en 15. Y como ya lo habíamos visto en la presentación anterior, el primer paso implica la ruptura homolítica del enlace oxígeno del hidroperóxido.
El resultado de esto es un radical hidroxi y un radical alcoxi, donde está la estructura básica del ácido linolénico, bueno, del hidroperóxido, ¿no? Entonces es el radical alcoxi y el radical hidroxi. Estamos señalando aquí la presencia del radical hidroxi porque va a ser muy importante en la generación de los productos, de ciertos productos de primera generación. Va a participar aquí. Como aquí se genera, va a estar involucrado en las reacciones posteriores. Bueno, entonces, ya teniendo el radical alcoxi, lo que sigue es que siempre va a haber rupturas entre este radical alcoxi, tiene un electrón aquí desapareado, y va a inducir la formación de un doble enlace entre el carbono donde está el alcoxi, para lo cual va a requerir un electrón de uno de los enlaces contiguos a este carbono, ya sea hacia el lado, en este caso, carboxílico o bien hacia el lado metilénico. Bueno, en este caso, pues se va a formar aquí el doble enlace y va a haber una ruptura hacia el lado carboxílico. Como resultado de ello, aquí se forma un grupo carbonilo terminal, ¿sí? Y es un aldehído insaturado. Es el 2, 4, 7 decatrienal. Del otro lado tenemos un radical alquilo en la punta del extremo carboxílico del ácido. Bueno, la reacción más simple que aquí va a ocurrir es que toma un hidrógeno de alfa metilénico, que puede ser de este mismo ácido 18,3 del linolénico o de cualquier otro ácido graso insaturado que esté en la matriz alimentaria. Se satura y formó aquí el ácido octanoico. Entonces aquí ya vimos dos productos del 9 hidroperóxido. Los otros dos productos pues vendrán de la ruptura hacia el lado metilénico. Recordemos entonces que el primer paso es la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno, se forma el radical hidroxi y se forma aquí un radical alcoxi que va a inducir la formación de un carbonilo terminal, ¿sí? Y la ruptura del enlace carbono-carbono adyacente. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, que aquí se formó un carbonilo terminal sobre donde está el extremo carboxílico. Entonces formó un oxoácido. Este sería el ácido 9-oxo-nonanoico. Del otro lado tenemos un radical vinilo, ¿sí? Que es un radical sobre un carbono que participa en una doble ligadura con una conformación sp2 y que tiende a reaccionar siempre en estas primeras etapas de los productos de primera generación con los radicales hidroxi. Se unen para formar un alcohol vinílico y se estabilizan formando un aldehído terminal. Aquí se forma una doble ligadura y hay un corrimiento de doble ligadura hacia el carbono contiguo que se va a saturar, formándose en este caso el 3, 6 nonadienal. Ya tenemos aquí entonces los 4 productos de primera generación del 9 hidroperóxido del ácido linolénico. Nada más para resumir esta reacción que acabamos de ver, la reacción del radical vinilo en los productos de primera generación, que siempre la tenemos que tener en cuenta. El radical vinilo es es un radical sobre un carbono que está en una doble ligadura, un carbono terminal, que va a tender a reaccionar siempre con los radicales hidroxi en esta primera etapa de la formación de productos de primera generación. Como resultado de esta primera reacción se forma un alcohol vinílico y que con esta otra reacción de radicales libres de corrimiento del doble enlace, a final de cuentas, se forma un aldehído terminal, que puede ser insaturado, que puede ser saturado, que puede tener un extremo carboxílico o metilénico en este lado. Veamos aquí los otros 4 productos que se generan del 16 hidroperóxido, del ácido linolénico. Para ilustrar lo que ocurre, en esta lámina presento la evolución de la formación del del 16 hidroperóxido, del ácido linolénico, a partir del ácido linolénico insaturado. Recordemos que el ataque
fue en el carbono 14 de un radical peroxi, se forma el 14 radical alquilo del linolénico, se corre hacia el carbono 16, se forma el 16 radical alquilo, que reacciona con oxígeno molecular y que este sustrae un hidrógeno alfa-metilénico de algún ácido o algún compuesto saturado cercano. Como resultado se forma el radical de esta reacción de radical peroxi con el hidrógeno alfa-metilénico, se forma un hidroperóxido, cuya primera reacción, entonces, ya lo habíamos visto, es la ruptura oxígeno-oxígeno, y se genera un radical hidroxi y un radical alcoxi. Veamos ahora qué ocurre en este caso si la ruptura es hacia el lado metilénico. Aquí es la ruptura homolítica, se forma entonces como resultado de ello etano, y el ácido es un ácido carboxílico 16-oxo 9, 12, 14, hexadeca trienoico. Hexadeca de 16 átomos, trienoico de 3 dobles ligaduras. Muy importante estos conceptos de nomenclatura. ¿Qué pasa ahora si la ruptura ocurre hacia el lado carboxílico? Aquí, del 16 radical alcoxi. Bueno, se forma aquí un aldehído de 3 átomos, propanal, saturado, y del otro lado un radical vinilo. Y que, como lo vimos en la lámina anterior, la reacción que predomina es con un radical hidroxi para formar un alcohol vinílico y estabilizarse como un carbonilo terminal y formar un oxoácido. En este caso, el ácido 15-oxo 9,12 pentadecadienoico. Aquí están los 4 productos que se formaron a partir de primera generación, que se forman a partir del 16 hidroperóxido del ácido linolénico. Etano, ácido 16-oxo 9,12,14 hexadecatrienoico, propanal, y ácido 15-oxo 9,12 pentadecadienoico. Aquí es muy importante que traigamos a colación, que comparemos la descomposición de los hidroperóxidos que ocurren en la etapa de iniciación por la acción o que la abordamos, que la describimos, que ocurre en esa etapa y que es muy importante y que se debe a la acción de los metales pesados en la etapa de iniciación. Aquí, con el ejemplo mismo del 16 hidroperóxido del ácido linolénico, lo habíamos planteado en esa presentación, que la reacción con el metal pesado implicaba en una primera parte una oxidación de este metal, y como resultado de esta primera reacción se formaba un 16 radical alcoxi del ácido linolénico más un ion hidroxi, ion oxidrilo. Después este mismo metal pesado, oxidado, va a ser reducido, reaccionando con otro, en este caso a manera de ejemplo didáctico, reaccionando con otro 16 hidroperóxido del ácido linolénico. En la reducción del metal se van a generar un 16 radical peroxi del ácido linolénico y un protón. Entonces, esta es la reacción que ocurría, aquí está marcado, en la etapa de iniciación como resultado de la acción de los metales pesados, a diferencia de lo que estamos viendo ahorita. En la etapa de propagación, los hidroperóxidos que se forman en la etapa de propagación, ya vimos, no sufren esta vía de descomposición. La vía de descomposición que sufren los hidroperóxidos, que se forman en la etapa de propagación y que devienen en la formación de productos de primera generación, es la ruptura homolítica del enlace oxígeno-oxígeno del hidroperóxido. Esto debe quedar muy claro. Aquí otro ejemplo, ¿verdad?, de esta misma reacción, de la formación de los productos de primera generación del 16 hidroperóxido del ácido linolénico, escribiendo la estructura de la molécula en esta forma resumida, ¿no?, pero para mostrar sobre todo la conformación de los dobles enlaces. En esta primera etapa, bueno, pues la ruptura lleva a la formación de etano, no hay ningún problema, y el ácido 16-oxo. Esos son los dos primeros productos. Pero la ruptura hacia el lado carboxílico genera aquí un radical vinilo que al reaccionar con el radical hidroxi, ¿sí?, lleva a la formación entonces del ácido 16-oxo. ¿Sí? Es otra forma de representación de la misma reacción que vimos en dos láminas anteriores.
Otro de los hidroperóxidos del ácido linolénico, el 2-hidroperóxido. Aquí en la primera parte, ya no tiene caso que lo repitamos, vimos la formación, el mecanismo de formación del 12-hidroperóxido a partir del ácido linolénico, y que su primera etapa de descomposición es la ruptura oxígeno del hidroperóxido para generar el radical alcoxi. Vemos la ruptura acelerado metilénico, la formación del radical vinilo, en este caso reacción con el radical hidroxi, formación del alcohol vinílico y en este caso formación del 3-hexenal. Del otro lado se forma directamente un oxoácido, el ácido 12-oxo 9,2-desenoico. ¿Sí? Nada más tiene una insaturación, por eso es desenoico, 2-desenoico. Del otro lado, cuando la ruptura, o los otros dos productos ocurren cuando la ruptura es hacia el lado carboxílico. En este caso, se genera un radical alquilo que directamente se satura y forma ácido 9, un desenoico, y del otro lado se forma un aldehído insaturado, con dos insaturaciones, 2,4 heptadienal. Mucha atención en todas las cuidados que hay que tener para dar la nomenclatura correcta de estos compuestos. Veamos el tercer producto el tercer hidroperóxido que se forma del ácido linolénico, el 3-hidroperóxido. También la primera parte ya la revisamos en la presentación anterior. Aquí la pueden ustedes ver cuando si quieren volver a ver la presentación con detalle. Y la primera parte es la ruptura oxígeno-oxígeno del hidroperóxido, la formación del radical alcoxi, ruptura hacia el lado carboxilo, en este caso lo estamos escribiendo hacia el lado izquierdo, el lado carboxílico, para que veamos que todas estas formas de representación son adecuadas, correctas, y que nos ayudan a tener como más atención en las reacciones que están ocurriendo. Bueno, aquí se formó un radical vinilo, la reacción nuevamente con radical hidroxi, se forma el alcohol vinílico y después un carbonilo terminal. En este caso el ácido 12-oxo 9,2-desenoico. Cuando tengan tiempo vean ustedes o hagan las reacciones que vienen del 12-hidroperóxido del 18,3 y van a encontrar algunas similitudes. Y aquí se forma 3-hexenal. Veamos ahora los otros dos productos de primera generación cuando la ruptura es hacia el lado metilénico. Directamente aquí se forma un radical alquilo y el 2-penteno cuando se sustrae un hidrógeno alfa metilénico. Y del otro lado el ácido 13-oxo 9,11-decadienoico. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 productos que se formaron del 13-hidroperóxido del ácido 18,3. El último que nos falta del ácido linolénico es el 9-hidroperóxido. Aquí está todo en la parte superior el mecanismo de formación del 9-hidroperóxido y la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno del peróxido, formándose un radical alcoxi, ruptura hacia el lado carboxílico, se genera aquí un radical alquilo que se satura y da ácido octanoico, y del otro lado 2,4,7 decatrienal. 2,4,7 decatrienal. La ruptura hacia el lado metilénico genera un radical vinilo y del otro lado un oxoácido. Es el ácido 9-oxononanoico y aquí este radical vinilo al reaccionar con un radical hidroxi produce un alcohol vinílico y un carbonilo terminal 3,6 nonadienal. Aquí en esta es un ejemplo, un ejercicio de cómo a partir de los productos de primera generación podemos nosotros inferir el origen del ácido graso del cual se encuentran en las mezclas que se tuviesen, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el caso del 9-hidroperóxido, el último caso, son 4 productos que se generan, son estos 4. Si nosotros, evidentemente, el 2,4-decatrienal y el octanoico provienen de una misma ruptura, y el ácido 9-oxononanoico, el 3,6-nonadienal, de otra ruptura. Pero a final de cuentas, estos dos productos
el ácido 9-oxononanoico y el 2,4-decatrienal, pues provienen del mismo hidroperóxido. Aunque si nosotros quisiéramos deducir su origen, podríamos tener alguna confusión, porque si sumamos el número de carbonos del decatrienal son 10 con el 9-oxononanoico, que son 9, darían 19 átomos. Entonces, para poder, en este caso, deducir el origen, tenemos que, dado que están pasando de 18 átomos la suma de estos dos productos, tenemos que hacer coincidir los carbonilos terminales, y entonces aquí ya sacamos directamente el origen de qué ácido viene, y no nada más de qué ácido, sino de qué hidroperóxido, porque el origen del ácido es muy fácil de determinar. Si los productos del lado metilénico son omega 3, pues no hay vuelta de hoja, vienen del linolénico. En ambos casos son omega 3, tanto en el caso del 2,4,7 decatrienal, que tenemos 1, 2, 3, o el 3,6 nonadienal, 1, 2, 3 átomos de carbono, hasta la primera doble ligadura. Pero en este segundo caso, si tuviéramos que, como indicios de productos de primera generación, 3,6 nonadienal y ácido octanoico, pues aquí nos da la suma de los átomos de carbono, nos da 17. Nos estaría faltando aquí un átomo de carbono. Entonces, para deducir de dónde vienen, los colocamos así. Y entonces aquí ya nos está indicando que también vienen del 9-hidroperóxido del ácido linolénico. Veamos ahora qué pasa con el ácido linoleico en términos de la formación de los hidroperóxidos, de la descomposición de los hidroperóxidos en sus productos de primera generación. Bien, veamos primero el caso del 13-hidroperóxido, que se forman, recordemos, se forma el 13 y el 9. La formación del 13-hidroperóxido, aquí está, ya la vimos en su momento. Y la ruptura, veamos ahora, del radical, la formación del radical alcoxi cuando se rompe el hidroperóxido. Entonces aquí quedó el radical alcoxi y puede haber una ruptura hacia el lado metilénico y una ruptura hacia el lado carboxílico. En rojo tenemos mostrada la ruptura hacia el lado metilénico. Los productos son aquí un radical alquilo que se satura y da pentano. Y del otro lado es el ácido 13-oxo-9,11-dienoico. Directamente sobre las estructuras señaladas en rojo. En las estructuras señaladas en azul, pues corresponden a la ruptura hacia el ácido carboxílico. Entonces aquí se forma hexanal, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanal, y del otro un radical vinilo que reacciona con un radical hidroxi, se forma un alcohol vinílico y como resultado de la estabilización de este alcohol vinílico un ácido, un 12-oxo-9,2-desenoico. El otro hidroperóxido que se forma del ácido linolénico es el 9-hidroperóxido, aquí lo tenemos. Después de su ruptura y la formación del radical alcoxi, pues viene la ruptura del carbono contiguo al alcoxi. Hacia el lado metilénico se forma un radical vinilo, aquí lo vemos, y al reaccionar con el alcohol vinílico, con el hidroxilo, un radical hidroxi se forma alcohol vinílico y un aldehído insaturado, el 3-nonenal. Del otro lado se forma un oxoácido directamente, el ácido 9-oxononanoico. Si la ruptura ocurre hacia el lado carboxílico, como aquí se indica, se forma aquí un radical vinilo que lleva a la formación del ácido octanoico y aquí un aldehído terminal, 2,4-decadienal, 2,3,4-decadienal. Y nuevamente, como lo vimos para el caso del ácido linolénico, aquí ahora para los productos del ácido linoleico que se mostraron en la lámina anterior, aquí están los 4, pero puestos en diferentes combinaciones. Por ejemplo, si tenemos 3-nonenal y ácido octanoico, nuevamente no nos dan 9 y 8, son 17 átomos de carbono, significa que hay un faltante aquí, que nos va a decir de dónde provienen estos, de qué hidroperóxido provienen estos dos productos. Igual aquí, el decadienal, 10 átomos de carbono y 9 oxononanoico,
nos dan 19 átomos de carbono. Entonces aquí lo que hacemos es sobreponer los carbonilos y nos dice de qué hidroperóxido proviene estos productos. Pero además de eso, nada más de observar las estructuras de los productos del lado metilénico, deducimos directamente que su origen es del ácido linoleico, porque son omega 6. Si contamos, son 4, 5, 6 átomos de carbono a la primera doble ligadura, 4, 5, 6 átomos de carbono a la primera doble ligadura. Entonces, el origen de estos productos de primera generación, primero, muy fácilmente se puede establecer a partir de identificar si son omega 3 u omega 6 u omega 9 cuando veamos el caso del oleico. Eso por un lado. Y después, para identificar de qué hidroperóxido viene, pues tenemos que ver cómo están la cuenta de los átomos de carbono de las estructuras que estamos encontrando, que nos están proporcionando. Si sobrepasan de 18, pues tenemos que hacer que coincidan los carbonilos terminales para que veamos de qué hidroperóxido provienen. Si faltan, pues dejamos un hueco. Veamos ahora el caso del ácido oleico. Aquí, primero, recordemos, son 8 hidroperóxidos que se generan. Empecemos por el caso del 8 hidroperóxido. Aquí está el mecanismo de su formación. La ruptura del hidroperóxido, se forma el radical alcoxi, y aquí estamos señalando la ruptura hacia el lado carboxílico. Se forma un radical alquilo terminal que se satura y se formó ácido heptanoico. Del otro lado, directamente, un carbonilo terminal, 2,1-decenal. Aquí están dos productos. Los otros dos productos se generan cuando la ruptura es hacia el lado metilénico. Aquí se genera un radical vinilo que al reaccionar con un radical hidroxi, se forma un alcohol vinílico y se estabiliza como un aldehído terminal, es el decanal. Y el otro producto es el ácido 9-oxo-octanoico. Veamos el caso del 10 hidroperóxido, que se genera como resultado de la isomerización, del corrimiento del doble enlace del 8 hidroperóxido cuando es atacado directamente el hidrógeno del carbono metilénico en la posición 8. Hay una isomerización hacia el 10 y se forma el 10 hidroperóxido. Este 10 hidroperóxido, pues bueno, sufre la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno del hidroperóxido. El radical alcoxi liberado, pues forma un aldehído terminal aquí, y del otro lado un radical alquilo que se estabiliza como octano, y aquí el ácido 10-oxo-8-decenoico. La ruptura hacia el lado carboxilo, que nos va a generar aquí un radical vinilo, un alcohol vinílico y después un oxoácido. Del otro lado, directamente un aldehído terminal, es el nonanal. Veamos ahora el caso del 11 hidroperóxido del ácido oleico. Se genera por el ataque directo sobre el carbono alfa, el carbono metilénico, en la posición 11 del ácido oleico. Es sustraído este hidrógeno y se forma por estas reacciones el 11 hidroperóxido. La ruptura del enlace oxígeno-oxígeno lleva a la formación del radical alcoxi, que después se va a descomponer con rupturas hacia el lado carboxílico, como en este caso, formando octanal directamente, o un radical vinilo que reacciona con radical hidroxi, se forma un alcohol vinílico y el ácido 10-oxo-decanoico. Por otro lado, la ruptura hacia el lado metilénico nos produce un hidrocarburo heptano directamente, después de que se sustrae este radical alquilo, un hidrógeno alfa metilénico, y del otro lado un oxoácido directamente, el ácido 11-oxo, 9-1-decenoico. Y finalmente, los productos de primera generación del 9 hidroperóxido del ácido oleico, que se formó como resultado de la isomerización del ataque sobre el carbono 11 del ácido oleico, donde se sustrajo el hidrógeno alfa metilénico.
hacia el lado metilénico precisamente. Se corre el doble enlace hacia el lado carboxilo y se genera el 9-hidroperóxido. Se rompe el enlace oxígeno-oxígeno del hidroperóxido, se rompen los enlaces contiguos al radical alcoxi. Una vez que se forma aquí el doble enlace, rompiéndose hacia el lado carboxilo nos da un radical alquilo y nos lleva a la formación del ácido octanoico. Y del otro lado, el producto hacia el lado metilénico es el 2-decenal. La otra ruptura pues ocurre con la formación de un radical vinilo hacia el lado metilénico, que al reaccionar con un radical hidroxi forma un alcohol vinílico y como producto terminal nonanal. Del otro lado un oxoácido directamente, el ácido 9-oxo-nonanoico. Aquí están los 4 productos de primera generación de 9-hidroperóxido del ácido oleico. Ácido octanoico, 2-decenal, ácido 9-oxo-nonanoico y nonanal. Nuevamente aquí, del mismo ejercicio para encontrar el origen de los los hidroperóxidos de los cuales se originan estos productos de primera generación cuando no suman directamente los 18 átomos de carbono. Si son menos, pues dejamos aquí el hueco y nos dice claramente que provienen del 9-hidroperóxido. Si se pasan de 18, hacemos que coincidan y nos llevan al mismo resultado. Otros productos de primera generación que se encuentran en esta etapa de la autooxidación son, entre otros, los productos más importantes, los epóxidos, que se producen durante la etapa de propagación. La ruptura del radical, más bien la ruptura del hidroperóxido que resulta en el radical alcoxi, dado que hay contiguo un doble enlace, lleva frecuentemente a la formación de epóxidos. Y aquí lo vemos. Este epóxido que se forma entre el carbono 9-10 y el oxígeno que está acá, lleva a la formación de un radical alquilo sobre el carbono 11 que muy fácilmente satura y se estabiliza de esta manera. No obstante, el epóxido es una estructura muy poco estable, tiende a descomponerse con facilidad. ¿Cómo? A través de una ruptura homolítica entre el oxígeno y el carbono, uno de los átomos de carbono. En este caso está representada sobre el carbono 9, es decir, se va a quedar un radical sobre el carbono 9 y el radical alcoxi va a quedar ahora sobre el carbono 10. Una manera de ejemplo de cómo se estabiliza esta estructura es que se saturaría el radical en el carbono 9 y aquí podría ocurrir una ruptura hacia el lado metilénico del carbono donde está el radical alcoxi, y aquí se formaría ácido 10-oxo decanoico y del otro lado el 2-octadieno. La ruptura también podría ocurrir aquí entre el carbono 10 y el oxígeno y se pueden generar otros compuestos distintos. Entonces, esta reacción de la formación de epóxidos pues diversifica en gran medida los productos que podemos encontrar en esta etapa de propagación y de formación de productos de primera generación. También se pueden formar heterociclos como productos de primera generación. Aquí vemos algún ejemplo. La ruptura del enlace oxígeno-oxígeno pues lleva a la formación de un radical alcoxi, que en este caso pues así como reaccionó con el doble enlace que tenía contigo para formar un epóxido, puede reaccionar con un doble enlace que tenga un poco más distante, pero que le permita una estructura con cierta estabilidad. En este caso, la reacción con el doble enlace en el carbono 12 lo lleva a la formación de una estructura furanósica, como aquí lo vemos. Se estabiliza aquí el radical que se generó con un hidrógeno alfa-metilénico y después la estructura furanósica se va a estabilizar con la generación de un segundo doble enlace
que es lo que le proporciona una mayor estabilidad. Aquí lo podemos ver, como estos hidrógenos que están sobre los carbonos contiguos al doble enlace y contiguos al oxígeno, pues están muy débilmente unidos los hidrógenos. Entonces muy fácilmente pueden ser sustraídos por radicales. Aquí lo estamos ejemplificando con radicales peroxi. Al ser sustraídos, pues se libera un electrón de la ruptura homolítica, se libera un electrón hacia el heterociclo de cada lado, y con el corrimiento de los electrones de uno de los dobles enlaces, uno hacia cada lado, ya se generó un segundo doble enlace que le da una gran estabilidad a este heterociclo furanósico. Y aquí podemos ver que los radicales peroxi, antes de que sustraigan un radical hidrógeno alfa metilénico y se estabilicen, también pueden reaccionar con dobles enlaces. En este caso tendrían que ser para formar este tipo de heterociclos de 6 átomos de carbono. Se estabiliza el radical que se generó en el carbono 13 con un hidrógeno alfa metilénico, y después pues este peróxido cíclico pues no tiene mucha estabilidad, entonces tiende a romperse, y al romperse pues genera dos radicales alcoxi, y cada uno de ellos pues puede sufrir las reacciones que acabamos nosotros de ver que ocurren con los radicales alcoxi, es decir, la formación de un doble enlace entre el radical alcoxi y el carbono correspondiente, con la ruptura hacia el lado carboxílico o metilénico, en este caso, hacia el metilénico. Aquí se formó ácido 9 oxonanoico, y aquí un radical vinilo, que puede pues sufrir cualquier tipo de reacciones de las que hemos visto, y devenir en productos muy diversos. Finalmente, las tareas que corresponden a este tema están aquí enlistadas. Sirven para reforzar los conceptos que hemos abordado en esta presentación, y estaré a su disposición para cualquier tipo de dudas y preguntas adicionales que tengan sobre este tema. Les doy las gracias por su atención y espero verlos para la siguiente presentación.